Ley General de Víctimas. Muy buenas tardes a todos, yo soy Emiliano Fenech y les voy a dar una pequeña introducción al tema antes de iniciar. Desde la Constitución de 1917 México se ha enfocado en dos cosas, la igualdad y la justicia. Lastimosamente hasta el día de hoy no se ha completado el 100% de esto, pues es una línea que todavía va en construcción. En los años 50 y 60 México pasó por una etapa de muchas manifestaciones, en donde los manifestantes eran reprimidos por el gobierno mexicano y este pasó a ser agente principal en la violación de derechos humanos. 1985, la Asamblea General de la ONU firma una declaración que tiene efecto en diferentes países donde explica la necesidad y la importancia de que todas las víctimas tengan derechos. 1993, México avanza en el reconocimiento de derechos con la nueva reforma. 2011, más reconocimientos con la nueva reforma, como por ejemplo lo son atención médica, impugnaciones y resguardo de identidad, los cuales los podemos encontrar en el artículo 20, apartado C. Hasta el 9 de enero del 2013. Con la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas fue publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, para posteriormente entrar en vigor el 10 de enero del mismo año. Ahora les platicaré sobre el ámbito espacial de validez, que esta presente ley general es de orden público, interés social y observancia en todo el territorio nacional mexicano, que de acuerdo al artículo primero de esta ley obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, así como a las instituciones públicas y privadas relacionadas con la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral. En este caso, la reparación integral puede ser una ayuda económica, caso de los daños causados, o con algún médico en cuestión de lesiones, o un psicólogo en cuestión de problemas psicológicos por alguna acción o suceso que haya pasado. También obliga pues, a las autoridades que deben actuar conforme a los principios establecidos por esta ley y brindar atención inmediata en áreas relacionadas con la salud, educación y asistencia social. Después de ahí, la causa, más que nada, de esta ley fue de que en una entrevista en el canal de televisión llamado Foro TV en octubre de 2016, Angélica de la Peña, que fue presidenta de Comisión de los Derechos Humanos del Senado, cuenta que la causa de la creación de esta ley general de víctimas es el resultado de las exigencias de las víctimas, de las organizaciones, de las mismas víctimas que desde el sexenio pasado, o sea, del expresidente Felipe Calderón, estuvieron prácticamente moviéndose por todo el país, rescatando las quejas, articulando organizaciones para lograr construir esta ley. En esta misma sexenio, logran en la Cámara de Diputados tener esta ley, se aprueba en el Senado, pero pues algo no le gustó a Calderón, entonces la ley no se publica, ya sea por problemas o asuntos personales o relacionados con la política, que pues no lo hizo. Después entra un personaje importante que promueve a que esta ley vuelva a salir, que se vuelva a adquirir para volverla a sacar el decreto, que es Javier Sicilia, que es un activista, periodista mexicano y colaborador en diversos medios y etcétera, ¿no? Es pieza clave ya que hace un recorrido por todo el país y parte de Estados Unidos que él plantea como víctima junto a las demás víctimas de otros sucesos, que México no puede seguir así, que tienen que reparar el daño hacia las víctimas. Luego, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expresidente desde el 2012 al 2018, desjudicializa, porque pues había una acción de inconstitucionalidad por parte del consejero jurídico de Felipe Calderón, entonces llega a ellos este acuerdo para hacer las reformas a este decreto y pues es la ley que hoy conocemos hoy en día, ¿no? Entonces pues claramente en el paso de los sexenios de los diversos presidentes se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades del país. Material de validez la regulación a todas las disposiciones relativas a la atención, protección, ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de delitos y a las violaciones de derechos humanos. Esta ley también se extiende a diversas áreas, como puede ser la salud, la educación, la justicia, seguridad pública, asistencia social, derechos humanos y procesos judiciales y administrativos.
El ámbito temporal de validez de la Ley General de Víctimas es que tiene una validez indefinida, es decir, que permanece vigente mientras no sea abrogada o derogada total o parcialmente. A pesar de que está vigente desde 2013, ha tenido distintas reformas. La última reforma fue en 2024. El objetivo principal de la Ley General de Víctimas en México es garantizar la protección y la reparación integral de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Hay tres tipos de víctimas: la víctima directa, que es la persona que sufre el daño de manera directa; la víctima indirecta, que son los familiares o las personas que están a cargo de la víctima; la víctima potencial es la persona cuya integridad física y derechos estén en peligro por brindar asistencia a la víctima. A estas víctimas se les garantiza atención, asistencia, reparación integral, acceso a la justicia, prevención y no repetición y participación social. Los principios rectores son normas o fundamentos generales que nos guían en la actuación, el comportamiento o en la toma de decisiones en un determinado ámbito. Funciona como una especie de brújula que orienta nuestras acciones para asegurar coherencia, justicia, responsabilidad y eficacia. En el artículo 5 de la Ley General de Víctimas nos plantea 20 principios rectores, en lo que destacan la dignidad, que la dignidad es un derecho y valor que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Significa que todos debemos ser tratados con respeto y amabilidad. La igualdad y no discriminación nos plantea que las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción o cualquier otra acción que pueda impedir o anular el reconocimiento de los derechos y la igualdad real. El principio pro persona nos dice que la ley debe de aplicarse e interpretarse de la manera más favorable a la víctima, privilegiando la protección más amplia de sus derechos. La debida diligencia nos dice que el Estado deberá realizar todas las acciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta ley, el cual es la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad y reparación integral del daño. El interés superior de la niñez nos dice que deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes. Mi nombre es Camila González Talavera y yo les voy a hablar sobre los derechos que tutelan. Los derechos de las víctimas mencionados en esta ley deben entenderse de acuerdo a lo que dice la Constitución, los tratados y las leyes relacionadas con la atención de víctimas, siempre buscando favorecer sus derechos. Capítulo 1. De los derechos en lo general de las víctimas. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos. Tendrán derecho a una investigación pronta y eficaz, es decir, a que su caso se investigue de manera rápida con el fin de encontrar a los responsables y a que se les repare totalmente el daño. Tendrán derecho a ser reparadas por el Estado, es decir, a que el Estado repare completamente el daño que sufrieron en sus derechos de forma completa y adecuada según sea la situación. Tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Las autoridades deben informar los resultados de las investigaciones. Tendrán derecho a recibir protección y a que se cuide su vida e integridad física en los casos que se mencionan en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Tendrán derecho a que se les brinde protección y a ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos. Procedimientos clave de la Ley General de Víctimas en México. Reconocimiento de la víctima. Este es el primer paso, pues se reconoce formalmente a una persona como víctima y según el artículo 52 se establece que cualquier persona que haya sufrido una violación a sus derechos directa o indirectamente puede solicitar ser reconocida como esta. Sin este reconocimiento, la persona no podrá acceder a los derechos que esta ley establece. Atención y asistencia inmediata. Según el artículo 6 y 7 establece que las víctimas tienen derecho a acceder a servicios médicos, psicológicos, sociales y atención jurídica de manera gratuita. Medidas de protección. Cuando la seguridad de la víctima está en riesgo, se establece en el artículo 26 y 27 que ésta puede solicitar cambios de domicilio, custodia policial o accesos a refugios temporales. Todo esto con el fin de prevenir nuevas agresiones hacia la víctima. Reparación integral del daño. En el artículo 41 se establece que la reparación integral del daño va mucho más allá que solo la compensación económica, pues este incluye la restitución de derechos, la rehabilitación física y emocional, la satisfacción y garantía de no repetición. Participación en el proceso judicial.
En el artículo 8 se establece que la víctima tiene derecho a ser parte de este proceso, ya sea presentando pruebas, impugnando resoluciones y recibiendo avances sobre su caso. Mecanismos de la justicia restaurativa. Esta se da a través de mediación y acuerdos entre la víctima y el responsable. Esta no se aplica siempre, solo es en algunos casos y la víctima tiene que estar de acuerdo con que se aplique este método de justicia. Buenas tardes, mi nombre es Paulina de Los Ángeles Flores López y yo les voy a hablar sobre los sujetos obligados de la Ley General de Víctimas. Los sujetos obligados son todas aquellas personas físicas o morales, públicas o privadas, que tienen responsabilidades en la atención, asistencia, protección, reparación integral y garantía de no repetición hacia las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos. De acuerdo a la Ley General de Víctimas, dice que los sujetos obligados son las autoridades, órganos y entidades de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos y personas físicas o morales en casos donde hayan participado directa o indirectamente en delitos o violaciones de los derechos humanos. Un ejemplo de los sujetos obligados es el Poder Judicial, ya que tiene la obligación de impartir justicia de forma imparcial con respecto a los derechos humanos y garantizar el debido proceso. En sus obligaciones específicas de un juez como sujeto obligado está reconocer la calidad de víctima durante el proceso judicial, incluso si no ha sido fomentada o identificada por el Ministerio Público. 2. Es garantizar el acceso efectivo a la justicia, permitiendo que la víctima sea escuchada y participe activamente en el juicio y reciba un trato digno. 3. Está ordenar medidas de protección si identifica que la víctima se encuentra en riesgo. 4. Es valorar pruebas con enfoque de derechos humanos, especialmente en casos de violación de género o violaciones graves. También es colaborar con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el cumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la reparación de daños. ¿Quiénes pueden ser sancionados? La ley señala 3 perfiles que pueden ser servidores públicos, particulares que ejerzan funciones públicas y funcionarios que alteren registros o informes oficiales. Esos pueden ser sancionados de diferentes formas. Por ejemplo, los servidores públicos que no cumplan con su deber, que es brindar, apoyar y registrar a las víctimas, pueden ser sancionados administrativamente, civilmente o penalmente. En el artículo 191 dice que si el Estado causa daño a una víctima por acción o omisión, éste debe asumir su responsabilidad patrimonial y reparar el daño de manera integral. Si se hace un mal uso de los fondos de ayuda, esto puede ser sancionado como peculado o faltas administrativas graves.